O sea, cuando tú dices, como por ejemplo, a tu diente, digamos, sikinanay, el diente ya no duele de tanta vergüenza. Dice, no, wow, me están diciendo dolor de poto, mejor ya no voy a doler. Así dicen, pues. Yanchu, bienvenidos a tu programa Rimaita Yachasun. Hoy aprenderemos la palabra nanay, que significa dolor y también es el verbo doler. Hoy haremos nuestros ejemplos usando las partes de nuestro cuerpo. Dolor de cabeza, uma nanay. Dolor de ojos, ñawi nanay. Dolor de manos, maki nanay. Dolor de diente, kiru nanay. Dolor de corazón, sunko nanay. Dolor de barriga, wixa nanay. Dolor de espalda, wasa nanay. Dolor de pie, chaki nanay. Dolor de rodilla, moco nanay. Hay un caso especial cuando te duele el diente. Mi abuelita me contó que las partes del cuerpo humano tienen su espíritu y también hablan entre ellos. Como por ejemplo, cuando te duele tu diente, no le tienes que decir sikinanay, que literalmente sería como dolor de nalgas. Pero no, manan, sino que tu diente, si le vas a decir sikinanay, de vergüenza ya no va a doler. Si aprendiste algo nuevo en este video, no te olvides de dar like y compartir. Nos vemos a la próxima semana en tu programa Rimaita Yachasun. Solo por Ideario, Tupananchiskama.